Bien, vamos a empezar por favor nuestra clase con los que están presentes. Vamos a concluir este tema de la argumentación, de la argumentación jurídica, ya como o mejor dicho, la estructura de la argumentación, teniendo en cuenta además de que es muy importante para la administración de justicia. Quiero, quiero por favor volver a reiterar las concepciones de la argumentación jurídica, porque después vamos a hablar de las falacias en la argumentación jurídica, que son mentiras, que se crean, que son falsedades, que son verdades a medias, eh, que bueno, es algo de lo que se valen muchos abogados para basar su argumentación, y es importante saber escudriñar o saber entender o saber discernir cuando un argumento está basado en una falacia o o en un fundamento válido, ya sea la ley, la jurisprudencia. Hay muchas veces en los que, por ejemplo, eh, una, un abogado, por ejemplo, cuando tiene que citar una, en su, no sé, en una audiencia, pongan, una audiencia está haciendo cita a una jurisprudencia, a un precedente jurisprudencial, entre comillas, cita a un aparente precedente, cuando lo que está haciendo es no leer la parte vinculante de la sentencia, sino la parte de los antecedentes. Y dice, es un precedente, y a veces hace inducir en error a la autoridad judicial, ¿no? Entonces, todo eso también lo vamos a ver a continuación, las falacias dentro de la argumentación jurídica. Ahora, bueno, en la anterior clase les pedía particular atención en estas concepciones porque, bueno, en este tema en particular, porque yo entiendo que pueden ser temas un tanto áridos. Lo que vemos con la argumentación jurídica es que no le encontramos un fundamento en una ley. No es como una materia que es, por ejemplo, en derecho procesal penal, que encontramos pues su fuente ¿dónde? En el Código de Procedimiento Penal, o Derecho Procesal Civil, o Derecho Civil 1, 2, 3, 4. Bueno, eso encontramos pues su fuente en algo normativo, de repente derecho constitucional en la Constitución. En cambio, argumentación jurídica nos basamos más en doctrina, que obviamente va relacionado con fundamentos legales. Y cuando hablo de fundamentos legales, no solamente estoy hablando de la ley, sino de la jurisprudencia, de estándares mínimos. Como se habrán dado cuenta, cuando hablamos de justificación interna, justificación externa, hacemos referencia a fundamentos de orden legal que no solamente es la ley. Sin embargo, no tenemos un código base para nuestra materia. Por eso es que, por favor, les pido particular atención con todo lo que estamos hablando. Quiero repasar desde este punto de las tres concepciones, y hemos hablado sobre qué es argumentar, los elementos de la argumentación, pero estas tres concepciones que nos explica el profesor Manuel Atienza. Y nos habla de tres concepciones. Incluso voy a tratar de reiterar los ejemplos que estuve hablando en la anterior clase para que vuelvan a tener para que, bueno, vayamos por un mismo entendimiento y recordando lo que ya hemos hablado. Entonces, hablamos de tres concepciones, importante entenderlas. ¿Para qué? Para identificar lo que son nuestros casos fáciles y los casos difíciles, porque les dije que les explicaba, ¿no? Y eso lo vemos en explicación de muchos autores, muchos doctrinarios. De hecho, les compartí un par de videos el anterior sábado como hoy, en lo que, y queda claro además, es algo que, bueno, resalta además, y es lógico, que no todos los casos son iguales. No es lo mismo, por ejemplo, tramitar un divorcio que de dos cónyuges que no tienen ni bienes ni hijos, que tramitar un divorcio de dos cónyuges que tienen hijos, que de repente dos hijos son concebidos en el matrimonio, uno extramatrimonial, que hay bienes de por medio, uno de ellos es mayor de edad.
y están peleando el tema de la guarda, de la asistencia, eso ya es mucho más complejo. Pero aún así, para ese caso, podría haber situación, podría encontrarse alguna salida de orden legal, pero hay casos son mucho más complejos. Cuando hablamos ya con otras, de otras situaciones jurídicas de por medio que más allá que la disolución del vínculo matrimonial. Como les decía, que hay hijos, pero que de repente la disolución es por cuestiones de violencia o que de repente haya violencia o la comisión de delitos dentro del seno familiar que hacen de que ya la autoridad judicial tenga que argumentar de por qué a ese padre se le va a dar la guarda, por qué no, por qué se le va a restringir el derecho de visita. Hay casos complejos, muy complejos en todas las esferas del derecho. O sea, no solamente en materia penal, a veces sí paso mis ejemplos en materia penal, pero porque de repente es lo que más destaca o lo más grosero, por decirlo así, pero en todos los ámbitos, en todas las esferas, más aún cuando hablamos, por ejemplo, de choque de derechos fundamentales de las personas, donde aplicamos la técnica de la ponderación. Entonces, es importante para eso, y hablando de argumentación jurídica, porque se darán cuenta que es base de si es una autoridad judicial para emitir resoluciones, si es un abogado litigante para demostrar sus pretensiones ante la autoridad judicial y ganar el caso, sea demandante o demandado. Es importante entender estas concepciones, perdón, es importante saber argumentar. Y dentro de la argumentación jurídica es importantísimo entender estas tres concepciones. Por ejemplo, como lo hablamos, la concepción formal, que nos hace referencia a una justificación interna, es propia de los casos fáciles. La concepción material, que acude a una justificación externa, es propio de los casos difíciles. Y bueno, la pragmática, que es algo más dialéctico, que puede ser tanto en el caso fácil o caso difícil, que hace mención en realidad a, a la exposición de tesis, antítesis, de discusión, de explicar argumentos, contraargumentar, que es algo más dialéctico, más dinámico, por decirlo así, que, como les decía, puede ser tanto aplicable a casos fáciles o casos difíciles. No puedo darles un concepto, o bueno, no podría darles un concepto de qué es caso fácil o caso difícil, pero se entiende que el caso fácil es aquel que puede resolverse con un simple silogismo, con la fórmula del silogismo. ¿Recuerdan cuál es la fórmula del silogismo? Ese que tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor llamada también premisa normativa, o el de la disposición legal específica que se va a aplicar a un caso. La premisa menor es la premisa fáctica o de los hechos, cómo es que han ocurrido los hechos. Y la conclusión es que es el resultado de la subsunción de la premisa menor a la premisa mayor, es decir, de la relación de los hechos al enunciado normativo. De manera que el mismo ejemplo que les decía, nuestra premisa mayor o normativa, el que robare será sancionado con 20 años de presidio. ¿Cuál es la premisa fáctica o premisa menor de los hechos? Juan ha robado una bicicleta. ¿Cuál es la conclusión? Juan será sancionado con 20 años de presidio, ¿verdad? Ese es un simple silogismo. Eso es para los casos fáciles, que no son tan complejos, que la simple aplicación de una disposición legal soluciona el problema. Pero en cambio, en los casos difíciles, bueno, los casos difíciles son aquellos cuyo método del silogismo no resuelve el conflicto, porque son casos mucho más complejos que un simple enunciado, un dispositivo legal, un simple enunciado normativo no va a resolverlo. Por eso es que no se puede acudir solamente a una premisa normativa, una premisa mayor y consecuentemente a una justificación interna, sino hay que acudir a una justificación externa, de manera de que vamos a acudir a fuentes del derecho más allá que un simple enunciado. ¿Y dónde vamos a encontrar aquello? En la Constitución, que contiene valores supremos, principios fundamentales, derechos, garantías, en principios del derecho, principios generales o principios
que son emergentes de estándares mínimos internacionales, vamos a acudir a la jurisprudencia de repente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos fundamentos, pero que van más allá que una simple disposición legal. Por eso justificación externa. Entonces repasemos con eso, bueno, la mitad ya lo he ido repasando, pero vayamos concretizando y es importantísimo que entiendan estas tres concepciones. Nuevamente, entonces hablamos de una concepción formal de la argumentación jurídica, una concepción material y una concepción pragmática. La concepción formal de la argumentación jurídica nos habla de una coherencia lógica que tiene que existir entre la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Hay una coherencia. Es típico del silogismo aplicado en una época en la que estaba vigente el estado legislado. Se busca una coherencia. No le interesa a la autoridad judicial cuando basa su argumentación jurídica en una concepción formal, no le interesa si es justa o es injusta su resolución. No interesa si esa norma es conforme o no a los derechos fundamentales, a las garantías, a la misma Constitución. Para que sea válida la argumentación en una concepción formal, simplemente tiene que coincidir una coherencia lógica entre la premisa mayor, premisa menor y la conclusión, sin ingresar al fondo en sí mismo del conflicto. Por eso les decía que es la aplicación del silogismo en una época del Estado legislado, en un Estado legislado en el que no interesa buscar la justicia, sino simplemente aplicar la ley por más dura que pueda ser esa ley. La conclusión debe ser inferida o deducida de las premisas anteriores. ¿Esto por qué? Porque el razonamiento jurídico es un razonamiento netamente deductivo. Parte de la premisa mayor y la premisa menor y la conclusión. Si hay lógica, por lo tanto, entre la premisa mayor, la premisa menor y y la conclusión, hablamos de una concepción formal de la argumentación. Hablaremos también, bueno, aquí hablamos también de la justificación interna de las resoluciones. Bueno, para muchos autores esta justificación interna es llamada también justificación de primer orden. No interesa el contenido en esta justificación interna, no interesa el contenido mismo de las premisas, sino interesa que la conclusión se infiera lógicamente de las dos premisas. El ejemplo que les di era de la violación, con el ejemplo de la pena de muerte para los violadores, ¿no? A ver, tenemos pues que en un momento dado la Asamblea Legislativa sanciona una ley que establece pena de muerte para los violadores. Aquí, bueno, se ha modificado el Código Penal, el tipo penal de la violación. Supongamos que ha habido esa modificación, si no ha habido, bueno, es una ley que ya es parte del ordenamiento jurídico. Así está la disposición, así está el tipo penal dentro del Código Penal, ha modificado a la Asamblea Legislativa. Y esta premisa normativa o esta disposición legal, o llamada también esta premisa mayor, nos dice que el que violare a un niño o niña adolescente será sancionado con pena de muerte. Esa es la premisa normativa. ¿Cuál es el supuesto? De hecho, es el violar. El supuesto de hecho es el violar. Y la consecuencia jurídica, ¿qué es? La pena de muerte. Nuevamente reitero, el tipo penal dice, el que violare a niños, niñas, adolescentes será sancionado, a un niño, niña o adolescente será sancionado con pena de muerte. El supuesto que puede pasar, o bueno, ¿cuál es la acción? El violar. La consecuencia a un niño, niña, adolescente. La consecuencia jurídica de ello, ¿qué va a ser? La aplicación de la sanción de pena de muerte. Entonces, esa es mi premisa normativa o la premisa mayor. Vayamos a un supuesto de hecho.
un elemento fáctico, una premisa fáctica, nuestra premisa menor. Supongamos que nuestra premisa menor dice, Juan violó a María de 13 años. Un adolescente de 13 años. Mi conclusión, bajo esta lógica, ¿cuál va a ser? Que Juan debe ser sancionado con la pena de muerte. Lógicamente, esa deducción es válida. Les decía que esto es netamente deductivo, es una inferencia lógica de ambas premisas. Esta conclusión de que Juan debe ser sometido a la pena de muerte se deriva de las premisas anteriores. Lógica o formalmente es un razonamiento impecable. La ley nos dice que el que violare a niño ni adolescente será condenado a pena de muerte. Juan ha violado a María y por lo tanto a María de 13 años y por lo tanto Juan debe ser sancionado con pena de muerte. Esa conclusión está derivando de las premisas anteriores. Por lo tanto, en esta primera concepción, que es la concepción formal de la argumentación jurídica, llamada también en la justificación interna, no nos interesa el contenido de cada premisa normativa. No nos preguntamos si es justo o es injusta una disposición legal, o si esa disposición legal está acorde con los principios, valores de la Constitución, con las normas del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, aquí no nos vamos a cuestionar si es que la pena de muerte está prohibida en nuestra Constitución o no. Simplemente se deduce. Por eso les decía, es un razonamiento típico que se aplicaba en un estado, en un estado legislado. En esta concepción, si bien es importante y es el punto de partida, porque un silogismo es el punto de partida y es la estructura básica de todo razonamiento jurídico, esto no nos va a servir en muchos casos. Más aún en los que precisamente tengamos un problema con la premisa normativa. O también puede ser con la premisa fáctica. Pero la concepción formal que nos dice que debe haber una coherencia interna de la argumentación, una coherencia entre las dos premisas y su conclusión. La justificación interna o un razonamiento va a estar justificado internamente. ¿Por qué? Por la lógica consecuencia de sus premisas, pero no interesa el contenido de las premisas, no interesa principalmente de nuestra premisa normativa o premisa mayor, si es justa o es injusta. Aquí se hace aplicable válidamente o entra coherentemente ese aforismo del dura lex ser lex. Dura es la ley, pero es la ley. Esto dice la norma y se aplica la norma. Solo hay esa coherencia lógica dentro de la concepción formal. No es así la concepción material. ¿En qué consiste esta dimensión o concepción material de la argumentación jurídica? El segundo cuadrito que lo ven. La concepción material de la argumentación jurídica implica precisamente la justificación de las premisas a partir de qué? De dar buenas razones para que se puedan sustentar lo justo, lo acorde con los principios constitucionales en nuestras premisas. Aquí sí ya se cuestiona el contenido de las premisas, principalmente de la premisa normativa, la premisa mayor. No es como en la concepción formal, en lo que no interesa el contenido, simplemente que hay una lógica entre las premisas para que se deduzca una conclusión. No, en la concepción material sí interesa. Lo que se tiene que hacer en ese razonamiento que se vaya a aplicar al momento de argumentar es cuestionar la validez de las premisas, principalmente de la normativa, dar buenas razones para que se pueda sustentar que esa determinación es justa, es acorde con principios, con derechos, con garantías, con valores. Por lo tanto, hablamos o bueno, desde la dimensión material o desde esta concepción material, hablamos del soporte que debe tener tanto la premisa normativa como la premisa fáctica. Tiene que tener un soporte para buscar lo justo. ¿De qué soporte estaríamos hablando? Cuando hablamos de un estado legislado,
¿Cuál es el soporte de validez de la norma? ¿Cuándo una norma es válida en un estado legislado? Según lo que dijimos, que esa norma sea expedida por el órgano legislativo. Nada más, solo eso. Como en el ejemplo anterior que les he dado de la pena de muerte para violadores, la validez de esa norma lo daba el hecho de que simplemente haya sido expedido por la Asamblea Legislativa. Y de hecho por ahí empecé la narración del supuesto de hecho que la Asamblea Legislativa ha modificado el Código Penal, cambiando el tipo penal de la violación o, bueno, estableciendo que el que violara a niño, niña, adolescente será sancionado con pena de muerte. Pero cuando hablamos de la dimensión material, ¿cuál va a ser ese soporte que deba tener la premisa normativa y la premisa fáctica para cuestionar que su contenido sea válido, sea justo? Si estamos hablando en una concepción formal y de un Estado legislado, que ese soporte es la validez de la norma en tanto haya sido expedida por el legislativo, aquí ya es mucho más complejo. Una norma va a ser válida cuando hablamos de una concepción material, va a ser válida en tanto sea conforme con la Constitución. También que sí, que haya sido expedido por el legislativo, porque no podemos negar el procedimiento legislativo que está previsto en la misma Constitución. Eso no se niega, pero no va a ser eso lo único que le va a dar sustento, soporte o validez a la norma, sino que esa norma, que esa premisa normativa sea desde y conforme con la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, esa disposición legal debe ser conforme con ¿qué? Con los valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales que están previstos en la Constitución. Ahí va a encontrar, y no solamente la Constitución, sino las normas del bloque de constitucionalidad. Les recuerdo que contienen las normas del bloque de constitucionalidad, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y de derecho comunitario. Y de hecho, eso se va a convertir en nuestra fuente para la justificación externa. Entonces, en el ejemplo que teníamos de la pena de muerte para violadores, en este ejemplo, nuestra premisa normativa o premisa mayor eh, es que, bueno, el que violare será sancionado con la pena de muerte, el que violare a niño, niña, adolescente. ¿Será que esta premisa normativa, este tipo penal, es constitucionalmente válido? Y aquí quiero que hagan un razonamiento no subjetivo, sino objetivo, porque, bueno, y aquí hago un paréntesis, ¿por qué les digo que hagamos un razonamiento objetivo y no así subjetivo? Porque obviamente, pues, vivimos en una situación, o a diario escuchamos, sí, noticias en las que nos desgarra muchas veces lo que estamos viendo, en la que niñas son o niños, bueno, sobre todo niñas son objetos de vejámenes sexuales por muchas personas. Y sí, merecerían, bueno, podríamos decir que se merecerían que quienes cometen estos ilícitos sean aplicables, o sea, se les aplica esta pena de muerte, se les aplica este tipo de sanción. Es cierto, o sea, indigna, y de repente muchos han conocido personas muy, muy cercanas que han vivido esa situación y realmente es algo muy, muy desgarrador cuando se escuchan los testimonios, cuando uno está en una audiencia. Realmente es muy, muy delicado, principalmente quienes, si van a llegar a trabajar en un juzgado de niñez, adolescencia, es muy triste y hasta llega a uno a constreñir mucho escuchar ese tipo de situaciones. Es cierto, hay un ámbito subjetivo que sí, que no podemos negar. Sin embargo, aquí les pido que seamos objetivos y apliquemos la norma objetivamente. Bueno, que entendamos además la norma objetivamente, porque además, bueno, aquí un poquito me estoy saliendo del tema, pero no sé si en Derecho Procesal Penal o en Penal 2 han llevado lo que es, o en criminología mismo, estudiar el origen del crimen, el origen del delito. Tal vez les han hecho leer a Michel Foucault, que él tiene un libro
bastante célebre que es Vigilar y Castigar, en la que hace la narración como a alguien que ha cometido un delito, no, parricidio, el delito de parricidio, si mal no recuerdo era, es decir, el matar al padre, el asesinar al padre, al ascendiente, cómo lo han castigado. Lo han torturado de una forma extremadamente inhumana, cómo lo hacían caminar, lo han arrastrado por la plaza pública, le han echado hierro candente en la espalda, él estando vivo, lo han quemado vivo, luego de que lo hayan quemado, de sus cuatro extremidades sujetados a un caballo, han estirado al estilo, bueno, han desmembrado sus miembros, y luego volvieron a quemar su cuerpo y las cenizas lo echaron al viento. Los juzgadores que decían para que el delito desaparezca. Y ahí el autor concluye y dice, ¿será que con esto ha desaparecido el delito, ha desaparecido el crimen? ¿Será que con esto nadie más, nunca más ha cometido el delito de parricidio? No, a criterio personal, la pena de muerte no soluciona el tema. Puede ser, sí, un amedrentamiento para otras personas, pero es que si una persona ya tiene un trastorno, ese tipo de amedrentamientos no le va a detener que cometa el delito en una situación dada. Si está solas, si hablamos específicamente del tipo penal de violación, si está solas esa persona con un niño ni adolescente, no va a venir a su mente ese rato de que, uy, me pueden aplicar pena de muerte si cometo esto. ¿Por qué? Porque es un trastorno el que tiene y que no le hace ver otra cosa más que consumar ese hecho, cometer ese ilícito. Entonces, bueno, eso ya es de hablar bastante en temas de psicología jurídica, criminología, para ver el tema del origen del delito de repente, y cómo en todo caso se puede disminuir. Esto es base para refrendar, para refrendar y disminuir esto. Conlleva mucho, desde políticas políticas de orden público desde el nivel central, desde formatorios, hasta el tema de la economía y la educación influye bastante, porque el hecho de cómo se originan estas personas en su mayoría, si ustedes ven los perfiles, es porque de repente han sufrido una agresión sexual cuando eran niños, o de repente veían muchas situaciones eh, que conllevaban violencia sexual, o de repente se tratan de personas que de repente durante su niñez y adolescencia sus papás no vivían con ellos, se han ido a España, se han ido a Argentina a trabajar, lo han dejado con el tío, con la tía, que no les cuidaban, y esta en su adolescencia pues se iba a los cafés internet, y ustedes saben que en internet todo se encuentra, o ya los malos amigos que inducen a esos grupos ingresaron en pandillas. O sea, es muy, muy, muy complejo el tema. Por eso es que les digo que, y perdón que me haya salido un poco del marco del tema, pero es importante analizar todos esos ámbitos. No les digo que vean fríamente la ley, de hecho no soy partidaria de ello, pero cuando les digo que hay que analizarlo de forma objetiva, es ver todos estos elementos externos que se dan y que son parte de nuestro contexto real y de nuestra sociedad, de manera de que a criterio personal y además basándome en la Constitución y en las normas del bloque de constitucionalidad, no puede aplicarse una sanción. Y es por eso que, de hecho, por eso lo estoy usando como ejemplo para esta concepción material. Y ahora sí vuelvo nuevamente al tema. Les decía que la validez de la premisa normativa, de la premisa mayor, va a ser, en una concepción material, va a ser no solamente por el hecho de que haya sido expedida por el legislativo, sino ¿por qué? Porque sea conforme con las normas de la Constitución, es decir, con los valores, principios, derechos, garantías, con el bloque de constitucionalidad, es decir, con aquellos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho comunitario. En el ejemplo que decíamos de la pena de muerte para violadores de niños, niñas, adolescentes, que ese es el tipo penal, que ese es, bueno, la premisa normativa, el que violar a un niño, niña, adolescente será sancionado con pena de muerte. ¿Esa premisa normativa será que es constitucionalmente válida? No, no es constitucionalmente válida.
¿Por qué? Porque la Constitución expresamente prohíbe la pena de muerte. Prohíbe la pena de muerte la Constitución. Además, decíamos que nos emitimos a las normas del bloque de constitucionalidad, es decir, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y de derecho comunitario. Y encontramos pues la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe la pena de muerte. Encontramos muchas normas de alcance internacional que prohíben expresamente la aplicación de pena de muerte y Bolivia ha suscrito, ha ratificado todos esos tratados y convenios internacionales. De manera de que no nos sirve esa premisa normativa. Por eso que les decía, no es aplicable a todos los casos ese silogismo jurídico de premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Aquí ya no nos podría servir esta premisa normativa que nos dice que el que violare será, a niño ni adolescente será sancionado con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque en esta concepción material de la argumentación jurídica tenemos que cuestionar las premisas, cuestionar en sentido de decir si son constitucionalmente válidos, no solamente que sean expedidos por legislativo, sino que tengan esa validez a partir de que sean conforme con la Constitución. Entonces, no es aplicable esta premisa normativa o esta disposición legal de que el que violare será sancionado, a niño ni adolescente será sancionado con pena de muerte. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer en esa situación? ¿Nos vamos a quedar sin premisa normativa? ¿Simplemente no la vamos a aplicar? Pues no. Aquí lo que hay que hacer es lo que estamos hablando durante todos estos meses, argumentar. Lo que tenemos que hacer es dar razones de por qué esa premisa normativa no se va a aplicar, pero no, o sea, no simplemente decir no se puede aplicar, sino dar razones del por qué no y qué hay que hacer en eso. Muchas veces les he dicho, y de hecho también les he dado el ejemplo de que a criterio personal el tipo penal también de prevaricato es inconstitucional, pero no vale decir solamente eso, tenemos que decir por qué es contrario a la Constitución. Y en eso consiste. Ahí vamos a acudir a una justificación externa. ¿Por qué? Porque esta disposición legal que internamente es parte de nuestra premisa normativa, pues no nos va a servir, pero no nos vamos a quedar sin eso, simplemente, sino que vamos a justificar, vamos a dar razones en fuentes externas. ¿Qué tendría que hacer una autoridad judicial que está a su conocimiento este caso, que tiene el código penal que le dice que el que violare a niño, niña, adolescente será sancionado con la pena de muerte? Pero por otro lado, tiene la Constitución, que es una norma superior, de hecho es la norma suprema del Estado, que establece que está prohibida expresamente la aplicación de la pena de muerte. Está prohibida la pena de muerte en el Estado. Y además, dentro del bloque de constitucionalidad encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos que también prohíbe la pena de muerte. ¿Qué va a hacer esa autoridad judicial teniendo esas normas? Un código penal que le dice que aplique pena de muerte, pero teniendo la Constitución y la Convención que le dice que no debe aplicar la pena de muerte. Debe dar razones, debe justificar el por qué no va a aplicar ese código penal. ¿Por qué? No va a tener, no va a basar su resolución en una simple justificación interna. ¿Qué diría más o menos la autoridad judicial? A ver, un poquito tratando de redactar su resolución, lo que tendría que hacer, bueno, es dar razones. Lo que diría es, si bien el artículo X del Código Penal establece que la sanción para los violadores de niños, niñas o adolescentes es la aplicación de la pena de muerte, sin embargo, de acuerdo a nuestro modelo constitucional, prima la constitución política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, no es posible aplicar la pena de muerte, porque eso implicaría una argumentación contraria a la Constitución y a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Consiguientemente, se aplicará la pena máxima prevista por la Constitución Política del Estado, que son 30 años de presidio. Lo que hemos hecho es una manera muy sencilla
de graficar. Les he argumentado mi premisa normativa, que no me he basado únicamente en la ley, no me he basado en una simple justificación externa, sino que he dado razones a favor de mi conclusión, razones basadas en la Constitución y en normas de derecho internacional. He buscado una justificación externa. ¿Se dan cuenta? En síntesis, son los argumentos que las razones de la decisión los que van a redimensionar o reinterpretar la premisa normativa o premisa fáctica. Aquí, consecuentemente, el que ha cometido el ilícito, no por el hecho de que no se puede aplicar la pena de muerte, no va a ser sancionado. No, pero no se puede aplicar esa sanción. Consecuentemente, ¿qué he hecho en este simple ejercicio? He dado razones de por qué la pena de muerte no puede ser aplicable, pero sí se le aplica una sanción, que en este caso sería la pena máxima prevista también por la Constitución, que es 30 años de presidio. ¿Se dan cuenta? En la dimensión material, las normas, el soporte de las premisas, ¿en qué radica? No simplemente en que una ley haya sido expedida por el legislativo, sino de que esa ley, la disposición legal, las normas, sean conformes con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. En eso consiste la dimensión material. Espero que con esto se haya entendido mejor. Me queda menos de un minuto. Por favor, aquí voy a hacer una pausa y les envío enlace en breve.